En una situación como esta, entonces, puede ser que este sistema se mueva en este sentido, donde las dos cargas se mueven en este sentido, o puede ser que las dos cargas se muevan en sentido contrario. Inicialmente no lo sabemos. De hecho, podemos tener una situación como esa y resulta que el sistema no se mueve. Puede ocurrir eso, que el sistema ni siquiera se mueva. Entonces vamos a tener que decidir nosotros, para empezar el ejercicio, vamos a tener que decidir hacia dónde se va a mover el sistema. ¿Ok? Para poder decidirlo, realmente existen dos criterios. El primer criterio, pues, es el criterio de las masas. Y el criterio de las masas me dice que a mayor masa, mayor arrastre. Mayor masa, mayor arrastre. ¿Qué significa eso? Pues lógicamente que la masa de mayor o la masa más grande va a arrastrar a la masa menor, ¿cierto? Eso es lo que me quiere decir. El segundo criterio es el criterio de la perpendicularidad. ¿Listo? Y el criterio de la perpendicularidad me dice que a mayor perdón, no es perpendicularidad, verticalidad, verticalidad. Y entonces me dice que a mayor verticalidad, a mayor verticalidad, mayor arrastre. Quiere decir que cuando un cuerpo está en una posición más vertical, genera mayor arrastre que un cuerpo que está más en una posición más horizontal, para que seamos claros. Eso quiere decir que en una situación como esta, ¿sí? El plano que tenga mayor inclinación, pues va a generar más arrastre que el que tiene menor ángulo de inclinación. ¿Ok? ¿Por qué? Sencillamente porque lo que va a ocurrir es que el cuerpo va a tener una posición más vertical para hacer su arrastre. ¿Listo? Eso nos lleva entonces al primer ejercicio que vamos a hacer hoy, que es precisamente una situación donde vamos a tener un par de objetos que están unidos sobre una mesa. Entonces tenemos un objeto acá y otro objeto en la parte o colgando, es decir, en esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, si estos dos cuerpos están unidos de esta forma, entonces tenemos que determinar hacia dónde se va a mover el sistema, ¿cierto? Para eso, pues, tengo que utilizar esos dos criterios, el criterio de las masas y el criterio de la verticalidad. Eso no significa que siempre se van a tener que aplicar los dos. De pronto aplico uno solo, ¿cierto? Porque sencillamente el otro no afectaría. O de pronto tenemos que aplicar los dos. Hay ciertas situaciones donde yo puedo tener uno que contradice al otro. Es decir, que una masa es más grande que la otra, pero la segunda masa tiene mayor verticalidad que la primera. En ese tipo de casos ya vamos a ver cómo los vamos a plantear. ¿Ok? Para este caso, el criterio de la masa no se puede aplicar porque sencillamente es imposible, a pesar de que esta masa, digamos que esta va a ser nuestra masa 1 y esta es la masa 2,
es imposible que la masa 1 arrastre a la masa 2. ¿Está claro? De acuerdo al criterio de la verticalidad, este sistema solamente se podría mover en este sentido. No hay otra forma de que esto se mueva. ¿Ok? Entonces, pues, de acuerdo a esta situación, me dice, ejemplo, calcular la aceleración del sistema. Y nos dan unos datos iniciales. La masa 1 es de 4 kilogramos. La masa 2, no, pongámosle 5 y 4. 5 kilogramos aquí. Y la masa 2 de 4 kilogramos. Y que existe un coeficiente de fricción, lógicamente, para el cuerpo 1, porque el cuerpo 2 pues está en el aire, de 0.2. ¿Ok? Para hacer este tipo de ejercicios donde ya contamos con dos cuerpos, pues tenemos que separar los análisis de fuerzas de cada uno de ellos y también sus sumatorios. Entonces, empecemos con el cuerpo 1. Para el cuerpo 1, entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Tendríamos entonces la normal, ya sabemos que la normal dirigida hacia abajo, perdón, dirigida hacia arriba, esa es la que se vea. Aquí tendríamos la normal, tendríamos el peso, ese sí dirigido hacia abajo, Profe, pues esa tiene todas las fuerzas, ¿no? sí, La señor. de tensión y la de la otra, la de fricción. Sí. Tendríamos entonces la fuerza de fricción. ¿Hacia dónde la pinto? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y tendríamos la tensión. ¿Hacia dónde la pinto? Derecha. A pesar de que no es que sea estrictamente obligatorio, sí es importante o sí es aconsejable que eh, las longitudes de las flechas también reflejen la magnitud de esa fuerza, ¿sí? Para este caso, si consideramos que todo el sistema se va a mover, pues necesariamente es porque la tensión va a ser mayor que la fuerza de fricción. De tal forma que en ese caso también pinto la fuerza, la tensión también la pinto más grande que la fuerza de rozamiento. En el sentido vertical, es decir, para el cuerpo 1, ¿no? Para el cuerpo 1, ¿hay movimiento en este sentido? No, señor. No hay movimiento, por lo tanto debo entender que esas dos flechas deben ser iguales, ¿sí? No debe ocurrir que una sea mayor que la otra, sino que deben ser iguales, porque sencillamente no hay una que le gane a la otra, si lo decimos de alguna forma, ¿no? A ver, que esto nos quede más o menos iguales. Vuelvo y repito, no es que sea obligatorio y es que si no, entonces me van a bajar en la nota ni nada, pero sí nos ayuda a entender un poquito el comportamiento. Listo. Ahora empezamos con las sumatorias. Sumatoria de fuerzas. Recuerden empezar por el sentido donde no hay movimiento, en este caso, verticalmente el cuerpo 1 no se va a mover, así que sencillamente
En ese sentido tendremos la normal positiva y el peso negativo. ¿Cuánto me tiene que dar esa suma? 0. 0. Correcto. ¿Por qué? Porque no hay movimiento ni siquiera. Aquí despejamos. Me quedaría que el peso pasaría al otro lado positivo. Y como ya sabemos cómo calcular el peso, entonces le podemos dar números a esto. Masa del cuerpo 1, que dice que es de 5, multiplicado por la gravedad 9,8, significa que esa normal vale 49 newtons. Y ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. Entonces, horizontalmente tenemos la tensión y tenemos la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto me tiene que dar esta sumatoria? ¿Qué dijeron? Masa por gravedad. Masa por aceleración. Bueno, aceleración, perdón. Masa por aceleración. Una cosa, chicos, ¿estamos absolutamente seguros de que la masa 2 va a arrastrar a la masa 1? Al fin y al cabo, la masa 1 es más grande que la masa 2. ¿Será que Pues sí, profe, pues igualmente la va a arrastrar. Bueno, hay ciertas situaciones donde ni siquiera la va a poder arrastrar? Imagínense ustedes tratando de empujar una caja que es demasiado pesada. Habrá un momento, a pesar de que ustedes hagan mucha fuerza, donde no logran mover la caja, ¿cierto? Entonces, como nosotros inicialmente no sabemos, pues vamos a proponer siempre que haya la intención de movimiento o que haya la posibilidad del movimiento, vamos a plantear esto. Cuando haya la posibilidad del movimiento, lógicamente a menos que el ejercicio me diga que no lo hay, pero si nosotros consideramos que puede haberlo, vamos a plantear esto de acá. ¿Listo? Igual que en el caso de la sumatoria anterior, pues sencillamente vamos a ir reemplazando, la tensión no la conocemos, la fuerza de rozamiento sabemos que la calculamos como mu, multiplicado por la normal, y esto es igual a la masa de ese cuerpo, que son 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración con la que se va a mover, pero tampoco la conocemos. En este momento tenemos dos incógnitas, que sería la tensión y la aceleración. La normal ya se conoce, la normal ya la habíamos hallado acá. Así que con esta ecuación me quedaría como mu, que vale 0,2, multiplicado por la normal, que son 49, y esto es igual a 5 por A. Aquí sencillamente, pues puedo multiplicar estos dos. 49 por 2, creo que da 17, ¿qué? 8, 9,8. Y esto me quedaría igual a 5A. Hasta aquí puedo llegar con esta ecuación porque tenemos dos incógnitas y sabemos que no podemos resolver una ecuación que contiene dos incógnitas. Ahora, pues vamos a ir al cuerpo 1. El cuerpo 2 ahora. El cuerpo 2 es el que se encuentra de esta forma. ¿Y qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Normal y peso. Normal no hay. Para que haya normal es porque un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Y ese cuerpo no está apoyado sobre ninguna superficie. Fricción. Tensión y nada más, ¿no? Tendríamos la tensión del Tensión. y el peso. Tensión y peso. Eso sería lo que tendría ese cuerpo. Entonces tenemos una tensión y vamos a tener un peso. El peso inicialmente o debe estar dirigido hacia abajo. Pregunto, para este caso, ¿cuál debería pintar más grande?
¿La de peso o la de tensión? La detención, ¿no? Si yo pinto la de tensión más grande, estoy diciendo que el cuerpo podría moverse hacia arriba, porque estamos indicando que la tensión es mayor. ¿Y si es posible que eso ocurra? No. Entonces, la única forma de que esto se mueva es si el peso fuera más grande que la tensión. Entonces, por eso pintamos de esta forma. Aquí decimos solamente tenemos la tensión, y tendríamos el peso. ¿Ok? Por lo tanto, es lo único que tenemos que colocar. No hay fuerzas horizontales, por lo tanto, aquí solamente habrá sumatoria de fuerzas en sentido vertical. En ese sentido vertical, pues vamos a tener la tensión positiva porque está dirigida hacia arriba y el peso que está dirigido hacia abajo, negativo. ¿Cuánto me tiene que dar esa sumatoria? O dicho de otra forma, ¿hay posibilidad de que eso se mueva o nunca se va a mover? Sí se mueve, ¿no? Sí hay posibilidad de que se mueva, por lo tanto, masa por aceleración. ¿Ok? Y nuevamente reemplazamos. Tensión, no la conocemos, menos el peso, sabemos que se calcula como la masa por la gravedad, pero ahora ¿de qué masa estamos hablando? Pues de la masa 2. Y eso tiene que ser igual nuevamente a la masa 2 por la aceleración. ¿Ok? De aquí solamente me quedaría que tensión menos la masa 2, pero la masa 2 vale 4, multiplicado por la gravedad 9,8, es igual nuevamente a 4 por la aceleración. 4 por 9,8, ¿cuánto es eso? 40, 30 y 39,2. Sí, profe. Y esto es igual a 4A. En este momento, entonces, volvemos a tener dos ecuaciones, o tengo dos ecuaciones que tienen dos incógnitas, ¿no? Aquí tenemos esta ecuación, a ver, para que se vea. Tenemos esta ecuación y tenemos la ecuación que nos quedó de la sumatoria anterior, esta de acá, ¿ok? Cuando yo les hablé a ustedes de las condiciones ideales de una cuerda, les dije, las cuerdas tienen dos condiciones ideales. La primera, un momentito, eso no. La primera les dije, la cuerda es inextensible. Y la segunda condición que les dije es, la masa es despreciable. Despreciable. Y les dije cuáles eran las consecuencias de que fuera inextensible y de que fuera masa despreciable. ¿Qué consecuencia tenía de que fuera inextensible? Profe, pues que transmite toda la fuerza, ¿no? No, eso era que fuera despreciable. Esa era la consecuencia de que tuviese masa despreciable, que se transmite la fuerza. Se transmite la fuerza. ¿Ok? ¿Y qué condición, o mejor, qué consecuencia tiene de que sea inextensible? Que todos los puntos de la cuerda se mueven con la misma aceleración. ¿Ok? Esto para nuestro problema, ¿qué implicaciones tiene? Veamos nuestra cuerda. Esta es la cuerda, ¿cierto?
Entonces, la primera condición de que sea inextensible es de que todos los puntos se mueven con la misma aceleración. Quiere decir que este punto se mueve igual que este punto y 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 que este punto. Es decir, que los dos extremos de la cuerda se van a mover exactamente igual. Por lo tanto, la aceleración que tiene el cuerpo 1, la aceleración que tiene el cuerpo 1 va a ser igual a la aceleración que tiene el cuerpo 2. Esas dos aceleraciones de estas dos ecuaciones, la aceleración de acá tiene que ser exactamente igual a la aceleración que hay acá. ¿Listo? De pronto nos resulta un poco trivial esa condición. No dice, pues lógico que se van a mover igual, pero resulta que eso es una observación que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si las cuerdas no fueran inextensibles, eso no ocurre. Yo les decía a ustedes, si nosotros tenemos un caucho, ¿sí? O tratamos de jalar un objeto con un caucho, primero yo empiezo a jalar y el cuerpo no se va a mover. El cuerpo se va a mover en la medida hasta que el caucho deje de estirarse. Cuando ya el caucho deja de estirarse, ahí sí se empieza a mover el segundo cuerpo. Entonces, en los cuerpos elásticos, los cuerpos no se mueven, todos los puntos del cuerpo no se mueven exactamente igual, cuando son elásticos. ¿Ok? Y la segunda condición es que la fuerza o que la masa sea despreciable. Y yo les decía a ustedes que el hecho de que las masas sean despreciables implica que toda la fuerza se transmite en todos los puntos del hilo. Entonces, de igual forma, la fuerza que hay en este punto, la fuerza que hay en este punto es igual a la fuerza que hay en este otro punto. ¿Igual en qué? Igual en magnitud, ¿no? Porque la dirección no es la misma. Mientras que la fuerza para este lado está en este sentido, para este otro lado, la fuerza está hacia arriba. ¿Ok? ¿Y por qué es así? Porque resulta que la cuerda cumple también la tercera ley de Newton, la de acción y reacción. Acuérdense que yo les decía a ustedes que todas las fuerzas siempre van en parejas y en sentido contrario. Entonces, mientras una fuerza o una tensión está dirigida hacia un extremo de la cuerda, la otra tensión está dirigida hacia el otro extremo de la cuerda. Estas dos fuerzas, vuelvo y repito, sobre la cuerda son de la misma magnitud. Por lo tanto, también puedo concluir que la tensión en el cuerpo 2 es la misma tensión o tiene el mismo valor que la tensión en el cuerpo 1. ¿Ok? Vuelvo y repito, son consideraciones importantes que debemos tener en cuenta. Después vamos a ver otros ejemplos donde ya vamos a tener más de una cuerda y vamos a tener que separar esas tensiones. Para solucionar el sistema, pues yo les decía a ustedes que podemos utilizar cualquier método de sistema de solución de ecuaciones. Para este caso, y teniendo en cuenta que las ecuaciones están en el mismo orden, pues podemos utilizar un sistema de eliminación. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí me la traigo para la otra hoja de menos 9,8 era igual a 5A. ¿Sí era así, cierto? Sí. Y para utilizar un método de eliminación, pues sencillamente voy a restarle esta ecuación. Entonces, para eso, recuerden que lo que hacemos es cambiarle los signos, ¿no? Entonces, la T que está positiva ahora va a quedar negativa. El 39,2 que estaba sumando, perdón, que estaba restando, ahora queda sumando. Y el 4A. Ah, aquí hay una cosa, antes de hacerlo, este cuerpo, este segundo cuerpo, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se va a mover? Verticalmente. ¿Hacia arriba o hacia abajo?
Ah, chicos, estamos hablando de este cuerpo de acá. ¿Hacia dónde se podría mover ese cuerpo? Ya lo hemos discutido varias veces. La única forma que tiene ese cuerpo es de moverse es hacia abajo. Ese cuerpo nunca se podría mover hacia arriba en esa condición. Por lo tanto, si el movimiento está dirigido hacia abajo, significa que la aceleración es hacia abajo. ¿Y cómo indicamos una aceleración hacia abajo? Negativa. Negativa. Por lo tanto, esto debe tener un signo negativo. ¿Ok? Este signo de acá debe ser negativo por el sentido en el que se podría mover ese cuerpo. Ahora sí, si ese negativo lo traigo para acá, pasaría a ser positivo. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que nos quedaría. Y ahora tenemos entonces que agrupar esas dos ecuaciones. Tensión positiva se cancelaría con una tensión negativa. Menos 9,8 más 30, más 39,2, ¿cuánto da? 29.4. Y aquí, y del otro lado tenemos 5A y 4A, 9A. Y por último, el 9 que multiplica, pues pasaría a dividir 29,4 dividido entre 9, 3.26 periódico. 3,6 periódico. Lo podemos dejar como 3,67. Unidades de aceleración. Metro sobre segundo cuadrado. Señor. Y ahí tenemos entonces la aceleración del sistema. De una vez, por favor, tomen nota ya. Háganlo grande, con entre comillas, subrayado y todo lo que quieran. En condiciones naturales, condiciones naturales nos referimos es porque los cuerpos están interactuando entre ellos mismos, no porque exista una fuerza externa, ¿sí? En condiciones naturales, un cuerpo o un sistema no, nunca se mueve con una aceleración superior a la gravedad. ¿Está claro? Así que si en este tipo de problemas a ustedes les da una aceleración mayor a 9,8, pues a revisar por qué seguramente cometieron algún error. ¿Está claro? Y entonces Profe, eso aplica también, por ejemplo, para una situación como